Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 8 de noviembre. Todos los titulares del mundo están centrados en las elecciones norteamericanas. Y quizás uno de los periódicos que resume de manera más concreta el dilema que presentan las elecciones norteamericanas es el periódico El País. El periódico El País presenta en su principal titular: "El mundo contiene el aliento mientras Estados Unidos vota". Ya los que inician su voto hoy y no lo hicieron anticipadamente, como explicamos aquí en Ecomundo, ya entraron a las mesas de votación en los Estados Unidos. Y realmente los norteamericanos eligen hoy entre el continuismo de Hillary Clinton y el abismo de Donald Trump, que ha sido interpretado no solo por todos los analistas a nivel global, sino por los propios mercados, por los propios empresarios a nivel global. Pocas veces en las últimas décadas ha habido dos candidatos tan antagónicos, con un perfil y una trayectoria y una visión tan diferente. Otras elecciones enfrentaban ideologías, pero nadie dudaba de quien ganara, el rumbo de Estados Unidos no sufriría un cambio brusco. Había un hilo de continuidad. Eso no ocurre en el día de hoy. Es importante ver cómo la candidata demócrata que había encabezado las encuestas nacionales desde el pasado agosto, y su ventaja se disminuyó en las últimas 2 semanas, después que el FBI anunciara el 28 de octubre que estaba revisando nuevos correos electrónicos relacionados con el servidor privado cuando era secretaria de Estado. La entidad terminó, como explicamos en el día de ayer, el pasado domingo, cerrando esa investigación porque no halló motivos por cambiar su decisión tomada el pasado mes de julio y tomar acciones legales en contra de la candidata demócrata. Tras el anuncio del FBI, este anuncio tuvo un fuerte impacto en los mercados en el día de ayer. El promedio industrial Dow Jones se disparó 375 puntos y recuperó la base de las 18,000 unidades, un incremento de 2,08%, para cerrar en su nivel más alto desde el pasado 10 de octubre, y el Standard & Poor's 500 rompió la peor racha de caídas de 36 años y recuperó un 2,22%, al igual que el índice compuesto de Nasdaq, que recuperó 2,37%. Las bolsas europeas registraron fuertes subidas, al igual que las bolsas asiáticas, interpretando que la candidata demócrata, que representa una mayor continuidad, pues había mejorado sus condiciones frente a la contienda electoral del día de hoy. Al mismo tiempo, las cotizaciones del petróleo y del dólar también repuntaron en el día de ayer. El petróleo de Texas incrementó 0,58% y el petróleo del Brent 0,85%, mientras que inversiones consideradas como un refugio seguro en medio de las turbulencias, como el oro y el yen, cayeron. En el caso del dólar, del oro bajó a 1.281,7 dólares la onza, cuando había venido subiendo en las últimas 2 semanas. El índice de volatilidad, conocido como el VIX, retrocedió 17% ayer lunes, luego de haber subido durante 9 jornadas consecutivas. Para los analistas, más allá de la opinión de cada uno de los candidatos, no cabe duda de que una victoria de la candidata demócrata representa menos incertidumbre que una victoria del candidato republicano Donald Trump. Los mercados detestan la incertidumbre,
De modo que si un triunfo de la candidata demócrata parece más probable, entonces se muestra en el alza que estamos viendo. Los mercados de apuestas y otros pronósticos implican que la candidata demócrata tiene 2 veces más probabilidades de ganar que el candidato republicano, pero las posibilidades de Donald Trump casi se duplicaron durante la semana pasada, después de las declaraciones del FBI el pasado 28 de octubre. De hecho, en el día de ayer, Hillary mejoró sus niveles de votación en el voto popular, pero indiscutiblemente que la incertidumbre en los llamados estados pendulares, los swing states, se mantiene y existen posibilidades de que el candidato republicano pueda ganar en el colegio electoral. Clinton conserva una ventaja en este voto con un 4% con el voto popular, pero el resurgimiento del candidato republicano en estas 2 últimas semanas ha provocado un descenso en los mercados. Los analistas estiman que si el candidato republicano gana, las bolsas mundiales podrían caer entre 10% y el 15% y el peso mexicano podría caer un 25% y que subirá entre el 2 y el 3% si lo hace la candidata demócrata. Según los analistas, a los inversionistas no les gusta la imprevisibilidad del candidato republicano, subrayada por su retórica agresiva frente a los propios políticos republicanos o su afirmación de que la Reserva Federal ha mantenido bajas las tasas de interés para ayudar a la candidata demócrata, algo inusual en las campañas electorales. La Reserva Federal es una institución muy sólida que se mantiene al margen de la política, a la vez que su política exterior y su enfoque sobre los aliados. Pero existe una interrogante preocupante y es justamente si respetará la independencia de la Reserva Federal. Su opinión sobre el falseo de algunos datos que ha sido algo inaudito. La Reserva Federal es una institución que presenta datos sólidos, al igual que todas las instituciones de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasará en la Cámara de Representantes? Nosotros hemos visto todo el tema del colegio electoral, todo el tema de los votos anticipados, todas las proyecciones de las encuestas, qué ha pasado en las anteriores elecciones en cuanto al voto popular y al voto del colegio electoral. Pero ¿qué pasará en la Cámara de Representantes y el Senado? Tan relevante, ¿no? En las elecciones de hoy martes, Estados Unidos va a renovar los 438 escaños de la Cámara de Representantes y 1/3 de los 100 que componen el Senado. El Partido Republicano ya cuenta con la mayoría en la Cámara de Representantes en la actualidad y casi con seguridad conseguirá mantenerla, pero la pelea por el Senado está abierta. Las encuestas muestran un empate en 5 carreras que decidirán si los demócratas arrebatan el control a los republicanos. Y según las predicciones de la firma especializada 538, los demócratas tienen un 53% de posibilidades de conseguirlo. El Partido Demócrata aspira a esa mayoría que en caso de que su candidata Hillary Clinton gane las elecciones, le ayudaría a estrenar mandato con un mayor margen de gobernabilidad. Y esto es sumamente importante. Realmente esta posibilidad de que el Partido Demócrata pudiera obtener la Cámara de Representantes o el Senado era bastante alta antes de las 2 semanas, pero ahora se ha estrechado. Y para los demócratas es importante obtener el Senado para iniciar el mandato con una mayor gobernabilidad. Si el candidato republicano gana, contarían con una mayor base para ralentizar la entrada en vigor de sus políticas. Es decir, si los demócratas controlan el Senado, de todas maneras podrían lograr contener muchas de las políticas del candidato republicano Donald Trump. En el caso contrario, una nueva oposición republicana
podría obstaculizar cualquier tipo de reforma en el caso de que los republicanos vuelvan a obtener el Senado y tengan la Cámara de Representantes y el Senado. La negociación de los próximos presupuestos e incluso el nombramiento de los nuevos jueces de la Suprema Corte, así mientras los aspirantes presidenciales disputan estos últimos días para votos en estados clave. También hacen campaña por los candidatos que juegan el futuro del Senado en Pensilvania, Wisconsin, New Hampshire, Carolina del Norte y Nevada. La esperanza de que los demócratas es que la retórica de Trump en cuestiones de inmigración, mujeres y minorías raciales tengan un impacto negativo en las aspiraciones de sus compañeros del Partido Republicano. La base más sólida de los republicanos está en la Cámara de Representantes, donde apenas perderían, según los sondeos, entre 10 y 15 escaños a manos de los demócratas, lejos de la treintena que necesitarían sus rivales para superarles. Es decir, esa treintena es la que en las últimas 2 semanas los demócratas han perdido. Hace apenas unas semanas ellos podían obtener esos escaños, pero esa situación se ha disipado. Lo que sí es un hecho es que la tensión ha quedado entre el candidato republicano y su propio partido. Y este es un aspecto sumamente importante, al igual que la fractura entre los sectores sociales y económicos que apoyan a la candidatura demócrata y la candidatura republicana. Estos son aspectos que marcarán las elecciones norteamericanas y que mantendrán en los próximos meses una situación bastante tensa dentro de los Estados Unidos, ya que hemos visto que son sectores sociales, que son sectores económicos que están realmente implicados dentro de esta contienda electoral, y este es un aspecto que va a jugar un rol muy relevante, sobre todo que Donald Trump ha dicho que no va a aceptar los resultados electorales si les son adversos. Y este es un aspecto que ha generado mucha tensión, porque eso nunca se había presentado, aun cuando las elecciones habían sido muy estrechas, como en el caso de Al Gore. De manera que hay muchos elementos de tensión en estos momentos en las elecciones norteamericanas, y a todo lo largo del día, de la noche y de la madrugada, si es que muchos estados se disputan y los votos son muy estrechos, pues será hasta la madrugada y principios del miércoles cuando se sabrán los resultados de esta importante elección de los Estados Unidos, que tiene en vilo a toda la opinión pública mundial. Pero será hasta mañana cuando comentaremos todos estos detalles que serán decisivos para todo el curso de la economía y la sociedad global. Hasta mañana. No se pierda Cita Cultural. Negociábamos con los intermediarios a precios más bajos, y hay problemas cuando se le acortan los pedidos. Nuestro propio negocio para enviarlo directamente a los Estados Unidos. Gracias al financiamiento que tuvimos con el FEDA, la asociación le compra esa factura al socio para que no esté falto de liquidez en sus plantaciones. Trabajan mujeres, trabaja mucha juventud, y eso ha sido favorable. Yo tengo mejores condiciones, tengo un mercado garantizado. ¿Tú crees que vender en dólares es igual que vender aquí al mercado local? Gobierno de la República Dominicana, con la gente.